Está en contacto con nosotros don Sebastián Astroza. Él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Concepción, que depende de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. También es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Don Sebastián, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, bien, ¿cómo estás tú? Tengo en mis manos un estudio del Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Concepción que revela el impacto de la cuarentena en la movilidad en Biobío y en Ñuble. Partamos por lo general primero, después vamos a lo particular a ver qué datos puede entregarnos, pero en términos generales, con esto de la pandemia y sin cuarentena, digamos, en condición, sin medidas restrictivas encima, digamos, ¿ha disminuido la movilidad de los habitantes de nuestra zona? Mira, nosotros para entender la disminución de movilidad, tomamos como referencia las primeras 2 semanas de marzo, entendiéndolas como semanas normales, y vemos cómo se ha reducido la movilidad en relación a esas 2 semanas. Y puedo decir que en la región, luego del cierre de los establecimientos educacionales, el 15 de marzo, hay una disminución pronunciada de la movilidad, reduciéndose en un 35%, por ejemplo, en el Gran Concepción. Y luego, durante algunas medidas de confinamiento, tales como la cuarentena en Hualpén o San Pedro de la Paz, ese 35% de reducción en movilidad se mantiene, pero apenas se levantan esas restricciones, digamos las cuarentenas, aumenta de nuevo la movilidad, aumenta en un 10% más o menos, y actualmente, digamos durante mayo y durante junio, los niveles de reducción de movilidad en el Gran Concepción son más cercanos al 20% que al 35% que hubo inicialmente. Al revés, podríamos decir que si la condición de movilidad normal de las primeras 2 semanas de marzo, luego de que se suspendieron las clases, bajó a un 20%, o vale decir, al revés, hay un 80% de las personas que se están moviendo normalmente en la provincia de Concepción. ¿Lo leo bien? Exactamente, también se pueden leer los datos de esa manera. Exactamente. No es una muy buena cifra, ¿o no? Pensando que el llamado que se ha hecho a que la gente que se quede en su casa, ahora claro, al no haber cuarentena, los trabajos, entiendo, siguen igual. Sí, justamente, a ver, estas cifras yo creo que se puede analizar de 2 maneras. Primero, claro, los establecimientos educacionales están cerrados, estamos en un periodo de emergencia, hay muchas labores que se están realizando de manera virtual o a distancia. Pero también hay gente que tiene que salir y yo creo que hay que enfrentar el problema reconociendo esa multidimensionalidad o que depende de múltiples factores. Este número importante de personas que se siguen moviendo puede ser porque necesitan salir, tienen precariedad de ingresos, necesitan comer, no tienen acceso a servicios quizás cercanos al área donde viven. También obviamente puede haber un porcentaje que simplemente no ha tomado la seriedad que tiene el asunto. Puede también quizás algunas empresas siguen operando de manera con normalidad. Es como una combinación de todos esos factores que explican eso. Podemos a lo mejor ir un poquito antes y definir movilidad. Cuando hablan de movilidad se refieren a personas que se trasladan de un punto a otro, no sé si es a pie, en locomoción colectiva, en sus vehículos propios. ¿Cómo definen ustedes movilidad y cómo miden la movilidad en el fondo? Porque no sé si harán encuestas callejeras, ¿cuál es la metodología que utilizan para medir esa movilidad? Mira, movilidad nosotros la estamos definiendo en este estudio y los números que he comentado hoy día. Se refiere a personas que han salido de la zona donde está su hogar. Nosotros, a través de una colaboración del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería con Entel, tenemos datos agregados y totalmente anónimos sobre movimientos de personas a nivel de zona censal. Y nosotros somos capaces de determinar, a través de un procesamiento de los datos, en qué zona vive la persona. Y además podemos determinar durante el periodo laboral, en qué zona de la ciudad principalmente estuvo la persona. Entonces, nosotros de cierta manera estamos describiendo con estos datos viajes que tienen que ver más que nada con trabajo o con jornada laboral. Nosotros somos capaces de determinar cuántas personas estuvieron en una zona de la ciudad que no es exactamente la de su hogar. Entonces, con eso nosotros armamos este reporte de movilidad.
sabiendo en qué zona de la ciudad están las personas durante la jornada laboral y reconociendo también dónde se ubica su hogar. Sí, cuando habla de colaboración con ¿qué empresa señaló? ¿Con Entel? Entel, exactamente. Sí, en el fondo es telefonía celular, ¿o no? Imagino que la persona se mueve con su celular. Es como la idea, la reflexión que hace, ¿no es cierto? Exactamente, a través de la manera en que se conecta el celular con las diversas antenas que tiene Entel en la región, son capaces de determinar, esa parte no la hacemos nosotros, la hace Entel. Ya. Son capaces de determinar exactamente más o menos en qué zona censal está la persona. A través del uso de datos de su celular, de llamadas telefónicas, mensajes de texto. Vale. Vuelvo a repetir, totalmente anónimo, de ninguna manera de identificar a la persona. Sí. Identificamos grupos de personas moviéndose en la ciudad. Sí. Vale decir, no tenemos datos, digamos, sobre si salen en su vehículo particular o si salen en locomoción colectiva. Solamente registran el traslado de una persona de un punto a otro. Eso es lo que registran. Exactamente, de origen y destino, nada más. Ya. ¿Qué pasa específicamente aquí en la provincia de Concepción? ¿Hay personas que se portan mejor que otras en Concepción? A ver, ¿por qué se lo señalo? Por el tema de que, por ejemplo, en la región metropolitana, entiendo que la movilidad de los sectores acomodados es menor que la movilidad en sectores menos acomodados, por razones obvias, digamos. No sé, el gerente de una empresa o el dueño de una empresa o las personas que tienen posibilidades de, por ejemplo, hacer teletrabajo y por lo tanto tienen una infraestructura en su casa, con computadores, con conexión a internet, tienen menos necesidad de movilizarse que un obrero que eventualmente vive en un sector no tan alto como, no sé, en los sectores que sabemos de Santiago. ¿Se puede hacer esa diferenciación también aquí en la región del Biobío, en la provincia de Concepción en particular? Sí, no específicamente con los datos de Entel, pero dentro del instituto nosotros tenemos una investigación a través de una encuesta entre académicos de la Universidad de Concepción, la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y tenemos datos a nivel nacional acerca de la posibilidad que tienen las personas de teletrabajar o trabajar desde la casa. Y los datos nos dicen que las personas de alto ingreso, el 80% de ellos pueden teletrabajar durante la pandemia, tienen la opción y lo hacen, mientras que uno se mira a los de bajo ingreso, las personas de bajo ingreso, el 80% tiene que salir a trabajar de su hogar durante la pandemia. Y tenemos datos a nivel nacional, también tenemos datos del Gran Concepción, y los porcentajes son bien parecidos. O sea, hay un grupo, un sector de la población que tiene la posibilidad de teletrabajo mayoritariamente y el otro no. Lo que pasa, porque el informe da cuenta de la movilidad en Biobío y Ñuble, lo que pasa en la región de Ñuble, nuestra hermana región de Ñuble, imagino yo que es más o menos parecido, ¿o no? Ellos tuvieron un proceso de cuarentena regional, yo imagino que eso habrá sido una cuestión que afectó notablemente los datos. Sí, claro, en el caso de Ñuble, nosotros también miramos los datos y exactamente la cuarentena y el cordón sanitario en Chillán y Chillán Viejo tiene un impacto en la movilidad que, digamos, mantiene los niveles bajos de movilidad que produjo el cierre de establecimientos educacionales. De nuevo, apenas se levantan estas medidas, la movilidad vuelve a subir y actualmente está también como alrededor de un 20% de reducción de movilidad respecto a una semana, entre comillas, normal. Ahora, debo decir que los datos que nosotros hemos procesado hasta el momento son solo hasta el 19 de junio. Por lo tanto, en el caso de Ñuble, nosotros no hemos analizado todavía, sí, obviamente lo vamos a hacer en el futuro próximo, no hemos analizado las nuevas medidas que se han implantado en Ñuble. Por ejemplo, la restricción vehicular, sí, los circuitos peatonales, etc. Eso se empezó a hacer en 22 de junio. Todavía no hemos procesado los datos de esa semana y de las semanas posteriores. ¿Qué posibilidades, profesor Astroza, qué posibilidades abre el trabajo con estos datos, digamos? Se lo pregunto porque el CEDEUS, que es un centro de estudio de la Facultad de Ingeniería, hemos conversado muchas veces con ellos, y a propósito del congestionamiento... Yo soy parte de CEDEUS también. Ah, ya, maravilloso. Bueno, maravilloso, entonces. A propósito de congestión vehicular, por ejemplo, se había establecido que muchas personas, para llevar a sus niños al colegio, por ejemplo, viajan de una comuna a otra, digamos, en la búsqueda de establecimientos educacionales mejores. Entonces,
se vienen de Hualpén, vienen a Concepción o van a Chimboyante buscando mejores colegios. Eso influye muchísimo a la hora de los tacos, a la hora de... Hay un montón de definiciones. Entonces, ¿qué posibilidades abren investigativas, de datos, de hacer este tipo de inferencias, esta nueva tecnología que es la de triangular en el fondo, manteniendo la seguridad de las personas, por supuesto triangular a través de la telefonía celular? Y obviamente abre un montón de posibilidades, especialmente porque debido a la pandemia y el trabajo de CDU ha sido notable en ese sentido, se ha demostrado que describir la ciudad es súper importante. Porque no era, por ejemplo, cuando empieza la pandemia a finales de marzo y acá en Chile, y está este cordón sanitario en San Pedro de la Paz o cuarentena en San Pedro de la Paz, la verdad es que no es tan fácil cerrar San Pedro de la Paz, porque encerrar a las personas ahí dentro de una comuna donde una cantidad considerable de las personas tienen su trabajo fuera de la comuna o tienen, por ejemplo, algunos otros servicios fuera de la comuna, no es tan sencillo y hay que mirar en detalle el territorio en que está. Y el trabajo que han hecho los ingenieros y geógrafos de CDU ha sido bastante interesante en ese sentido. Y si se puede enriquecer con este análisis de datos móviles, obviamente de que sería súper beneficioso. Hay que decir también de que este trabajo de datos móviles obviamente tiene un sesgo, digamos. No todo el mundo tiene acceso a telefonía móvil. Y quizás gran parte de las personas que necesitan mayor acceso a servicios o que tienen mayor precariedad en acceso a servicios en sus hogares no son necesariamente los que tienen mayor nivel de adopción de teléfono celular. Pero sí, hay que combinar ambas cosas y yo creo que tienen muchísimo potencial. Sí, bueno, tiene razón. Pero la penetración de tecnologías como el celular, digamos, es altísima también en nuestro país. Hay personas que no tienen uno, sino dos, hasta tres celulares, en fin. Quiero agradecer al profesor Astroza de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, que da cuenta de un estudio de movilidad en época de pandemia. Datos muy interesantes y que, como bien lo dijo él, se pueden extrapolar para un montón de otras cosas, para entender un poco cómo funcionan las ciudades en materia de tráfico, en materia de movilidad de las personas, en fin. Todas esas cosas nos ayudan a arrojar luz sobre este fenómeno y tomar mejores decisiones. Eso es lo que queremos en el fondo, tomar mejores decisiones. Así que muchas gracias, profesor Astroza, ha sido usted muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Ahí estaba el profesor Astroza de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de